tenemos una variable de tipo cuantitativa continua dentro del campo de la biomedicina. Bueno, entonces, nosotros vamos registrando por cada uno de los valores, o por cada uno de los, o por ciertos intervalos de valores, vamos registrando cuál es la frecuencia para cada uno de esos valores o para cada uno de esos intervalos. Entonces, generalmente cuando tenemos una variable de tipo cuantitativa continua en biomedicina y hacemos un registro como el que les acabo de mencionar y representamos los resultados de ese registro en un gráfico como el que estamos viendo, obtenemos generalmente una figura con forma de campana que se conoce como distribución normal. Veamos este gráfico con un poquito más de detalle. Acá en el eje X, en el eje horizontal, vamos a encontrar los distintos valores de la variable que estamos estudiando. ¿Ven? Acá. Y en el eje vertical vamos a encontrar las frecuencias para cada uno de esos valores. Entonces, digamos, cuando nosotros graficamos frecuencias por un lado y los distintos valores o categorías de la variable por el otro, tenemos lo que se conoce como un gráfico de la distribución de la variable. Bueno, en este caso particular, cuando la variable es cuantitativa continua y es una variable biomédica, esa distribución no tiene cualquier forma, sino que en general tiene esta forma de campana, que es una distribución simétrica, porque existe un eje de simetría que divide a la campana en dos imágenes especulares, y esta distribución con forma de campana es la que se conoce como distribución normal, o también llamada campana de Gauss. Y en esta distribución normal ocurre que la media, la moda y la mediana son el mismo valor, o sea, coinciden, son iguales. Entonces, acá si nosotros vemos en este gráfico, la media sería 100, ¿ven? Media, moda y mediana serían 100. Y la media, en un gráfico de distribución normal, es el valor al cual le corresponde el pico de la distribución. Es el valor para el cual la frecuencia es máxima. Es el valor que está acá en el pico. Por eso, en este gráfico, la media sería 100. ¿Se entiende, chicos, el concepto de distribución normal? Decime, ¿alguna duda? Dígame algo que... Digamos, la distribución, ¿qué es una distribución estadística? Una distribución estadística es una relación. En particular es una relación entre los distintos valores de la variable y su frecuencia. O sea, lo que nosotros vimos antes, por ejemplo, nosotros vimos acá, es una distribución. O sea, vos tenés los distintos valores de la variable y su frecuencia. O sea, eso es una distribución, la relación entre los valores y la frecuencia que tiene. Ahora, esa relación, esa distribución, la puedes representar en una tabla, como lo que vimos antes, o la puedes representar en un gráfico, como, digamos, lo estamos viendo ahora. En un gráfico de distribución, en el eje X, en el eje horizontal, tenemos los distintos valores de la variable. Y en el eje vertical, su correspondiente frecuencia. Entonces, lo que yo le digo es que cuando la variable es cuantitativa continua, es una variable biomédica cuantitativa continua, en general este gráfico de distribución tiene esta forma. La forma acampanada, que se conoce como distribución normal. ¿Se entendió un poquito mejor? No. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de estar estudiando una variable cuantitativa continua, estamos estudiando una variable cuantitativa discreta en ciencias de la salud? Bueno, en ese caso, en general, no tenemos una distribución de tipo normal, sino que tenemos una distribución asimétrica que se conoce como distribución de Poisson.
en donde las mayores frecuencias están en valores más pequeños. Fíjense lo que tenemos acá. Acá estamos viendo un ejemplo de distribución del número de caries. Fíjense, acá hay distintos valores. 0, 1, 2, 3, hasta 8. Y fíjense que en el eje vertical tenemos el número de pacientes para cada uno de esos números de caries, ¿no? O sea, en el eje vertical tenemos la frecuencia. Por ejemplo, para 2 caries hay una frecuencia absoluta de 9. ¿Eso qué significa? Que hay 9 pacientes que tienen 2 caries, ¿no? Bueno, entonces acá estamos viendo también la representación de una distribución, pero fíjense que esta distribución es asimétrica, no tiene un eje de simetría. El pico está desplazado hacia la izquierda. Entonces, bueno, este tipo de distribución asimétrica, con un pico en valores pequeños, que suele ser común en variables cuantitativas discretas, se llama distribución de Poisson. Entonces, variables cuantitativas continuas, en general, distribución normal. Variables cuantitativas discretas, en general, distribución de Poisson. Bien. Bueno, ¿se va entendiendo, chicos? ¿Ahora sí? Muy bien. Y vamos adelante. Entonces, hablamos, por un lado, de parámetros descriptivos, medidas descriptivas, y por otro lado hablamos de distribución. Bueno, dependiendo de la distribución de la variable, hay algunos parámetros descriptivos que son más recomendados o más útiles que otros para describir a la muestra. Cuando la distribución es normal, cuando tenemos una distribución normal, los parámetros recomendados son la media como medida de posición y la desviación estándar como medida de dispersión. Si queremos, podemos agregar otros valores, como el mínimo, el máximo, cuartiles, que vamos a ver ya de qué se trata. Pero estos dos son los recomendados. La media como medida de posición y la desviación estándar como medida de dispersión. Acuérdense que la desviación estándar mide la dispersión de los datos alrededor de la media. Bueno, y si la distribución no es normal, pero es una distribución con un solo pico, o sea, es una distribución unimodal, como lo es la distribución de Poisson, entonces los parámetros recomendados son la mediana, como medida de posición, la moda, también como medida de posición, y como medida de dispersión, el rango. O sea, mínimo, máximo y su diferencia, que es el rango, ¿no? Es una recomendación general. Bueno, entonces, acá aprovecho para indicarles algo que por ahí no les dije antes. Decimos, como les acabé de mencionar, que una distribución es unimodal cuando tiene un solo pico. La distribución normal es unimodal, la distribución de Poisson también es unimodal, pero si uno mira un gráfico de distribución y tiene 2 picos, decimos que es bimodal. Si tiene 3 picos, trimodal y así sucesivamente, ¿no? Sigamos adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de la relación entre la población y la muestra a través de estas medidas descriptivas que estuvimos presentando. Bueno, como habíamos dicho al comienzo, arrancamos por ahí, por un lado tenemos la población y por otro lado tenemos la muestra. La muestra está incluida en la población. Y resulta que, en general, para estudiar un aspecto de la realidad en ciencias de la salud, aunque nosotros pretendemos conocer lo que ocurre dentro de la población, no trabajamos con toda la población, sino que trabajamos con una muestra. Entonces, ¿cuánto se parece esa muestra a la población? Bueno, lo vamos a tratar de estudiar a través de, digamos, la media muestral y el desvío estándar muestral, cuando tenemos variables con distribución normal y generalmente las poblaciones son grandes. Entonces,
Veamos primero este gráfico. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es lo siguiente. En el eje X, en el eje horizontal, hay distintos tamaños muestrales. ¿Se acuerdan que se indicaban con la letra N? Y en el eje vertical está la media muestral para cada uno de esos distintos tamaños muestrales. Entonces, la relación entre media muestral y tamaño muestral se grafica en rojo. Por ahora solo concéntrense en la línea roja. ¿Qué pasa a medida que aumenta el tamaño muestral? En la medida que aumenta el tamaño muestral, la media de la muestra va oscilando, ¿no? A veces es más chica, a veces es más grande, pero aunque va oscilando, se va acercando a un valor. O sea, tiende asintóticamente a un valor. ¿A qué valor piensan que tiende en la medida que aumenta el tamaño muestral? Seguro que acertaron. Tiende hacia la media poblacional, que la indicamos con la letra griega mu. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque en la medida que el tamaño muestral se va haciendo más grande, en general esa muestra se va pareciendo cada vez más a la población. O sea, si el tamaño muestral tiende a infinito, o sea, quiere decir que el tamaño muestral tiende al tamaño de la población. Con lo cual es lógico que a medida que aumenta el tamaño muestral, esa media muestral se vaya pareciendo cada vez más a la media de la población. Bueno, y lo que ven acá en punteado, o sea, es, digamos, lo que se conoce como una envolvente. Nos marca, digamos, en todo el espacio a través del cual puede oscilar esta medida, que es la media muestral. Pero lo más importante es la línea en rojo para entender el concepto y entender el comportamiento. Bueno, algo parecido, pero no igual, ocurre con la desviación estándar muestral. Es decir, en la medida que aumenta el tamaño de la muestra, el desvío estándar de la muestra también se va acercando al desvío estándar de la población, que lo indicamos con la letra sigma minúscula. Pero fíjense que el desvío estándar muestral no va oscilando, sino que siempre se va haciendo más chiquito, hasta llegar al desvío estándar de la población. O sea, el desvío estándar se va achicando en la medida que aumenta el tamaño muestral, pero no llega a cero, llega hasta el desvío estándar que tenemos en la población. Fíjense que para medidas muestrales utilizo letras de nuestro alfabeto y para medidas poblacionales utilizo letras griegas. Eso es una convención en lo que es estadística descriptiva. Bien. Sigamos adelante. Bueno, a ver, tratemos digamos, de entender ahora este nuevo concepto. Una nueva medida que vamos a incorporar ahora se conoce como el error estándar. El error estándar, que le indicamos como EE o ES, es una medida que nos va a ayudar para analizar cuánto se parece la media u otra medida muestral a la correspondiente medida poblacional. ¿Cuánto se parece la media muestral a la media poblacional? Si el error estándar es muy chiquitito, entonces podemos decir que esa media muestral se parece mucho a la media poblacional, es muy parecida a la media poblacional. Si el error estándar es muy grande, entonces hay más probabilidades de que esa media muestral sea diferente de la media poblacional. El error estándar se estima por la siguiente fórmula. Para estimar el error estándar de la media, tenemos que primero calcular el desvío estándar y después dividir por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Vamos a ver esto con más detalle en un problema, cuando venga la clase de problemas. Bien. Profe, ¿podría volver a explicarlo, el error estándar? Sí.
El error estándar es una medida estadística que se puede estimar a partir de una fórmula. ¿Y para qué nos ayuda el error estándar? O sea, ¿qué dato nos aporta? Habíamos dicho que por un lado teníamos una medida muestral, una media muestral, y por otro lado teníamos esa misma medida en la población. O sea, tenemos una media en la muestra y una media en la población. Ahora, la media de la población no la conozco, porque yo estoy trabajando con la muestra. Entonces, una duda que puede surgir es la siguiente. ¿Esa media muestral es parecida o puede ser muy diferente de la media poblacional? Bueno, el error estándar nos ayuda a responder esa pregunta. Entonces le decía, si el error estándar es muy chico, esa media muestral, bueno, se va a parecer más a la media poblacional. Si el error estándar es muy grande, bueno, hay más probabilidades de que esa media muestral sea diferente de la media poblacional. Gracias, profe. De nada. Bueno, sigamos adelante. Vamos a hablar ahora de otro concepto, que es el concepto de los intervalos de confianza. Y en particular, nos vamos a abocar, vamos a ver como ejemplo, intervalos de confianza al 95%. Y vamos a empezar con intervalos de confianza al 95% que se estiman utilizando la media y la desviación estándar. Entonces, como todo intervalo, digamos, tenemos un límite inferior y un límite superior. Este intervalo lo podemos indicar así, como media más menos 2 por el desvío estándar, o lo podemos indicar así, media menos 2 por el error estándar, este es el límite inferior, y media más 2 por el desvío estándar. Desvío estándar, ¿no? Siempre desvío estándar, no error estándar. Entonces, ¿qué representa este intervalo? Bueno, en este intervalo vamos a encontrar el 95% de las observaciones. O lo que es lo mismo, digamos, la probabilidad de encontrar una observación dentro de este intervalo es de 0,95. Vuelvo a mencionar esto que me parece que queda un poco confuso. El intervalo de confianza tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior se calcula así. Tomamos la media y le restamos 2 por el desvío estándar. Y el límite superior se calcula así. Tomamos la media y le sumamos 2 por el desvío estándar. Entonces, ¿cómo se interpreta este intervalo? Se interpreta de la siguiente manera. Dentro de este intervalo, que tiene un límite inferior y un límite superior, vamos a encontrar el 95% de las observaciones de una muestra grande o de una población. Y otra manera de decir lo mismo es indicar que la probabilidad de encontrar una observación en este intervalo es de 0,95. Vamos a ver esto con ejemplos numéricos en la clase de problemas para que vaya quedando más claro. ¿Está bien, chicos? Ahora, cuidado, no se confundan. Ahora viene otro intervalo de confianza, también al 95%, otro IC95, pero que se calcula con la media, pero no con el desvío estándar, sino con el error estándar. El anterior se calculaba con la media y con el desvío estándar. Este se calcula con la media y con el error estándar. Entonces, en este intervalo al 95% tenemos un límite inferior, que es la media menos 2 por el error estándar, y un límite superior, que es la media más 2 por el error estándar. Entonces, como se calcula de diferente manera, la información que nos da también es distinta. O sea, ¿qué información nos da este intervalo? Bueno, en este intervalo encontraríamos a la media poblacional con una probabilidad de 0,95. ¿Sí? Tenemos
dos tipos de intervalo al 95%. El que se calcula con la media y con el desvío estándar, que nos da una información, y el que se calcula con la media y con el error estándar, que nos da otra información. Y vamos a ver esto con más detalle, con ejemplos numéricos, en la clase de problemas que vamos a tener en un ratito. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo poner, o sea, cambia algo si pongo media más 2 error estándar y después menos, o es lo mismo eso? O sea, en el paréntesis digo, si cambia poner los signos primero, si tiene que ir siempre el menos primero, o si puede ir más, o es lo mismo, Sí. o no. Sí, cambia. ¿Por qué cambia? Porque es un intervalo que tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces, el límite inferior del intervalo, o sea, el valor más chico del intervalo, se calcula haciendo la media menos. Y el límite superior, o sea, el valor más grande del intervalo, se calcula haciendo la media más. Ok, pero siempre primero el inferior. Claro, como todo intervalo, vos cuando definís un intervalo, primero ponés el valor más chico del intervalo y después el valor más grande. Claro, ok, gracias. Nada. Bueno, muy bien. ¿Cómo evoluciona el error estándar en la medida que aumenta el tamaño de la muestra? La medida que aumenta el tamaño de la muestra, el error estándar se va haciendo cada vez más chico, va tendiendo a cero. Y eso es lógico por lo que acabamos de mencionar antes sobre el error estándar. O sea, un error estándar muy chico indica que la media muestral es muy parecida a la media poblacional. Y precisamente cuando el tamaño de la muestra aumenta, esa muestra se va pareciendo a la población. Con lo cual es lógico que la media muestral se vaya pareciendo a la media poblacional y el error estándar vaya tendiendo a cero. Bien. Bueno, para finalizar con la parte teórica de nuestro encuentro de hoy, vamos a mostrar algunos gráficos. Ustedes saben que, digamos, la descripción estadística de un conjunto de datos, digamos, se puede hacer a través de un texto, se puede hacer a través de tablas, pero también se utilizan gráficos. Hoy en día, por ejemplo, con la pandemia estamos muy habituados a ver gráficos que nos ayudan a ver cómo va evolucionando la problemática a través del tiempo, en distintos lugares y demás, con diferentes variables. Bueno, y es que los gráficos, bueno, tienen la ventaja de que resumen mucha información y de una manera muy rápida, digamos, nos permite tener una idea de las características de esos datos que representan a ese escenario que estamos estudiando, ¿no? Entonces vamos a mostrar algunos gráficos relacionados con, digamos, algunas medidas o herramientas que estuvimos viendo en la clase. Por ejemplo, tenemos lo que se conocen como los diagramas de barras que se utilizan para representar frecuencias cuando estamos estudiando variables discretas o semicuantitativas. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama de barras de frecuencias absolutas para la variable número de caries, es una variable discreta. Entonces, fíjense que acá hay distintos valores, 0, 1, 2, 3, 4 más, y acá está la correspondiente frecuencia absoluta en el eje vertical. Eso significa que hay, por ejemplo, 10 sujetos que no tienen caries, ¿ven? ¿Ven? Acá está el valor 0 caries y acá hay una frecuencia absoluta de 10. Muy bien. Podemos hacer lo mismo, un diagrama de barras, la frecuencia, pero en lugar de representar en el eje vertical la frecuencia absoluta, representamos la frecuencia relativa. Esa es otra opción, también lo podemos hacer. Como les dije, este tipo de diagramas de barras para frecuencias es útil para variables discretas o semicuantitativas.
también, también nos puede, digamos, también lo podemos utilizar para variables cualitativas. Bien. Bueno, ¿qué ocurre si tenemos una variable cuantitativa continua, como es la concentración de glucosa en sangre, como es glucemia, y queremos hacer una representación, digamos, una representación gráfica de la frecuencia de los distintos valores? Bueno, resulta que en general las variables cuantitativas, las muestras de las variables cuantitativas, en general tienen muchos valores distintos. Entonces, si intentásemos hacer una barra por cada uno de esos valores, tal vez podríamos obtener un gráfico más o menos confuso. Entonces, lo que hacemos en general, cuando estudiamos variables cuantitativas continuas y queremos representar la frecuencia, los distintos valores, es agrupar esos valores por intervalos, como lo que estamos viendo acá. Entonces, en el eje X, en el eje horizontal, estamos viendo diferentes intervalos para glucemia, para la concentración de glucosa en sangre. Por ejemplo, este intervalo va entre 0,80 y 0,84. Este otro intervalo va entre 0,84 y 0,89. Entonces, lo que hacemos es graficar la frecuencia para cada uno de los intervalos. Por ejemplo, veamos este, que es el ejemplo. Fijémonos que para este intervalo corresponde una frecuencia absoluta de 20. ¿Qué significa eso? Que hay 20 pacientes, 20 sujetos con valores de glucemia que están entre 0,89 y 0,93 gramos por litro. Esa es la información que podemos ver en el gráfico. Fíjense que acá también tenemos barras, pero las barras están pegadas, no están separadas como en los gráficos anteriores. Bueno, precisamente eso, digamos, está representando la continuidad de la variable. A estos gráficos, digamos, de frecuencias para variables cuantitativas continuas, digamos, en donde agrupamos por intervalos, se los conoce como histogramas. Y podemos graficar esto que tenemos acá, que es el polígono de frecuencias. Es decir, digamos, pensamos en un punto imaginario en el borde superior de la barra, en la parte media del borde superior de la barra, y hacemos una línea que, digamos, una de esos puntos, digamos, y esa línea que quedó formada es lo que se conoce como polígono de frecuencia, y nos permite obtener una visión rápida de la distribución de la variable, si es simétrica, simétrica, si tiene un pico, dos, si sube más rápido, si baja más lento. Bueno. Bien. Otro tipo de gráfico, digamos, que nosotros podemos encontrar, es el gráfico de barras para medias. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando queremos representar medias a través de un gráfico? Bueno, acuérdense que la media era una medida descriptiva recomendada cuando nos encontramos con variables cuantitativas continuas que tenían distribución normal, ¿no? Entonces, por eso estos gráficos de barras para medias, digamos, son recomendados para variables cuantitativas continuas con distribución normal. Entonces, ¿de qué se trata estos gráficos? Bueno, vamos a dibujar una barra. Esa barra tiene un borde superior y el borde superior de la barra coincide con la media en el eje vertical. Y después nos posicionamos en el punto medio superior de la barra y trazamos un segmento para arriba y otro segmento para abajo. Digamos, el valor de ese segmento, o sea, el tamaño de ese segmento, corresponde con el valor
del desvío estándar. Entonces, veamos acá, en este ejemplo. Estamos representando una variable cuantitativa continua, una longitud, expresada en milímetros, y tenemos dos grupos, el grupo A y el grupo B. Entonces, para la muestra A y para la muestra B tenemos una media y un desvío estándar. Y vamos a representar toda esa información en un mismo gráfico. Entonces, en ese mismo gráfico vamos a representar la media y el desvío estándar para la muestra A y la media y el desvío estándar para la muestra B. Entonces, en el eje horizontal vamos a ver el nombre de cada uno de los grupos, grupo A y grupo B. Y para cada uno de esos grupos, una barra correspondiente. Entonces, concentrémonos en el grupo A. Fíjense que la barra tiene un borde superior y ese borde superior coincide con la media. La media era 60 milímetros. Entonces acá, fíjense que coincide con estos 60 milímetros. Después nos posicionamos en el punto medio del borde superior de la barra y trazamos un segmento para arriba que tiene que tener el valor del desvío estándar. El desvío estándar es 10 milímetros, con lo cual este segmento llega a 70. 60 más 10, 70. Y hacemos lo mismo con el segmento inferior. Sí, el segmento inferior también tiene que tener el valor del desvío estándar, que era 10 milímetros, con lo cual llega hasta 50. Es decir, 60 menos 10, 50. Bueno, análogamente vamos a tener otra barra que se construye de la misma manera para la muestra B. Sería, entonces, nuestro ejemplo de los gráficos de barras para medias. Muy bien. Bueno. Bien. Y finalmente tenemos el gráfico de cajas. ¿Qué elementos vamos a encontrar en el gráfico de cajas? En el gráfico de cajas vamos a encontrar la mediana, vamos a encontrar el máximo, vamos a encontrar el mínimo y vamos a encontrar cuartiles. O sea, todos estos elementos, todas estas medidas, estaban recomendadas cuando, digamos, teníamos una variable cuantitativa que no tenía distribución normal. Pero a la vez son medidas que también pueden llegar a ser útiles cuando tengo distribución normal. Por eso, estos gráficos de cajas son útiles para representar conjunto de valores cuando las variables son cuantitativas y cuando tienen o no tienen distribución normal. O sea, este gráfico es para variables cuantitativas con distribución normal. Y este es para variables cuantitativas con o sin distribución normal. Entonces, fíjense lo que acá estamos viendo, digamos, un ejemplo de gráfico de cajas, digamos, para la concentración de glucosa en sangre, para la glucemia, dentro de una muestra. Y fíjense la forma del gráfico, la morfología que tiene. Bueno, digamos, tenemos una caja, de ahí viene el nombre. Esta caja tiene un borde superior y un borde inferior. El borde superior corresponde al Q3 o tercer cuartil y el borde inferior corresponde al Q1 o primer cuartil. Entre estas dos medidas vamos a encontrar el 50% central de los datos. Dentro de la caja va a haber una línea. Esa línea corresponde a la mediana, que también se la conoce como el segundo cuartil, pero el nombre más común es mediana. Esta línea corresponde a la mediana. Y de la caja van a surgir dos segmentos, uno para arriba y otro para abajo. Estos son, digamos, los llamados bigotes, ¿no? Entonces, el segmento superior llega hasta el valor máximo y el segmento inferior llega hasta el valor mínimo. Entonces, fíjense que en esta tabla tenemos los correspondientes valores que después estamos representando en el gráfico. Fíjense, por ejemplo, a ver,
como que se vea fácil. El máximo es 95. Entonces fíjense que acá el máximo corresponde al 95, acá en el eje vertical. La mediana, a ver cuánto vale la mediana, alrededor de 80. Fíjense que esta línea corresponde con 80 en el eje vertical, en donde están representados los valores de luz. Bueno, chicos, por hoy terminaríamos con la clase teórica. Hay bibliografía específica para esta clase, o sea, digamos, para esta clase se pueden guiar, digamos, con el manual de estadística práctica, no con todo, sino con la sección que indicamos al principio. Este manual lo pueden descargar gratuitamente desde